Cuando escuchamos la palabra arquitectura, lo primero que se nos viene a la mente son edificios, ciudades o casas. Pero en La cueva y el cielo de Spiro Kostov nos plantea una pregunta bien interesante. ¿Cuándo realmente nace la arquitectura? Y lo curioso es que, según él, no empieza cuando alguien construye una casa, sino empieza mucho antes, atrás, cuando el ser humano comienza a relacionarse conscientemente en el espacio donde vive. El título de la lectura también nos ayuda a entender esta idea. Por un lado, la cueva representa el refugio, la protección y la necesidad de sobrevivir. Por otro lado, el cielo representa algo mucho más simbólico, la forma en la que el ser humano interpreta el mundo y le da significado. En otras palabras, Kostov nos enseña a entender cómo la arquitectura no solo responde a necesidades físicas, sino también a necesidades culturales y simbólicas. Para entender mejor esta evolución, organizamos nuestro mapa mental alrededor de una idea central, el origen de la arquitectura. Pero desde aquí dividimos el análisis en dos grandes etapas, el paleolítico y el neolítico, y en cada una de ellas analizamos 6 aspectos: el contexto, lo histórico, lo social, lo político, lo económico y la tecnología, y algunos ejemplos arquitectónicos y artísticos. Con esta estructura podemos ver claramente cómo el ser humano pasa de adaptarse al espacio a transformarlo. Para entender ese cambio, primero tenemos que hablar del Paleolítico, que es la etapa más antigua de la humanidad. En ese tiempo las personas eran nómadas, es decir, estaban en constante movimiento buscando alimento mediante la caza y la recolección. Como no permanecían mucho tiempo en el mismo lugar, todavía no existían construcciones permanentes. En el lugar de construir, aprovechaban lo que la naturaleza ya les ofrecía: cuevas, rocas o refugios naturales. Si lo analizamos desde lo formal, todavía no vemos arquitectura construida. Desde lo funcional, esos espacios servían para protegerse del frío, la lluvia o los depredadores. Y, y desde lo técnico, usaban materiales simples que tenían a su alrededor, como piedras, huesos, ramas o pieles. Pero aquí ocurre algo importante. Aunque todavía no construían estructuras, ya empezaban a darle significado al espacio. Las pinturas rupestres, por ejemplo, nos muestran que las cuevas no eran solo refugio, también eran lugares donde compartían rituales, experiencias y creencias. Eso nos demuestra que la arquitectura empieza incluso antes de construir paredes. Empieza cuando un espacio comienza a tener significado. Con el paso del tiempo ocurre una transformación progresiva pero decisiva. El ser humano deja de relacionarse con el entorno de forma totalmente pasiva y empieza a intervenirlo conscientemente. Ya no ocupa cualquier lugar al azar, comienza a organizar áreas específicas para actividades determinadas, como cocinar, descansar o reunirse alrededor del fuego. Según Kostov, aquí aparecen conceptos fundamentales para comprender el nacimiento de la arquitectura. Uno de ellos es la delimitación espacial, que consiste en establecer límites dentro del entorno natural. Otro es la organización espacial, que implica distribuir el espacio según funciones específicas. También aparecen dos conceptos muy importantes: la permanencia y el simbolismo. La permanencia refleja una relación más duradera con determinados lugares. El simbolismo surge cuando ciertos espacios adquieren valor cultural, ritual o espiritual. Este cambio es fundamental porque representa una transformación mental. El espacio deja de ser solamente naturaleza y comienza a convertirse en un lugar pensado, organizado y cargado de significado. Aquí aparecen las bases conceptuales de la arquitectura. Ese cambio se vuelve mucho más evidente en el Neolítico. Después de la última glaciación, el clima se vuelve mucho más estable y esto permite algo clave: el desarrollo de la agricultura y la domesticación de animales. Gracias a esto, muchas comunidades dejan de moverse constantemente y empiezan a quedarse en un solo lugar. Aquí aparece el senderismo. Y cuando una comunidad decide quedarse en un lugar fijo, surge una nueva necesidad: construir. Aquí ya podemos ver el nacimiento de la arquitectura. Desde lo formal aparecen estructuras mucho más definidas como viviendas circulares o rectangulares. Desde lo funcional, los espacios ya no sirven solamente para refugiarse, también sirven para almacenar alimentos, convivir y realizar rituales. Desde lo técnico, vemos un mayor dominio de materiales como el barro, el adobe y la madera y la piedra tallada. Algunos de estos ejemplos importantes son las figuras que vamos a ver a continuación.
En conclusión, después de analizar la lectura, lo que más nos llamó la atención fue entender que la arquitectura no comienza con grandes monumentos ni con edificios complejos. En realidad, empieza con acciones mucho más simples pero profundas: elegir un refugio, delimitar un espacio o reunirse alrededor del fuego. Al contrastar el Paleolítico y el Neolítico, comprendimos que el cambio más importante no fue solo material, sino también mental. El ser humano pasó de adaptarse al espacio a transformarlo conscientemente. A partir de ello concluimos que la arquitectura no consiste únicamente en construir estructuras físicas, sino en crear espacios capaces de responder a necesidades prácticas y al mismo tiempo expresar identidad, cultura y significado. Por eso consideramos que estudiar sus orígenes también nos ayuda a comprender cómo habitamos el mundo en la actualidad.